Nos encontramos en la localidad de Lamedo y hoy vamos a hablar con Antonio Cires. Es el último albarquero de este pueblo y un gran artesano. ¿En qué año nació Juan Antonio? 31. 1931. 31. Aquí en Lamedo. Sí. ¿Cuántos hermanos eran? 4 hermanos y 2 hermanas. Sus padres también eran de aquí del pueblo. Sí, Los dos. los 2. Y su padre Pablo también se dedicó a hacer albarcas. Una máquina era. Una máquina. Joder, Una máquina de hacer albarcas. sí. Igual hacía 7 pares en un día vamos, de preparar, algo preparados, pero muchas veces. Entonces, cuando eran mozos ellos, se hacían muchísimas abarcas. Sí. No había otro calzado. En todas las casas de Lamedo se hacían. Sí, sí. No, hombre, todos no. Algunos querían hacerlas, pero no eran para eso. Y así. Usted se crió con unos hermanos de sus padres desde los 3 años. Sí. A los 3 años, pues sería la guerra civil. Yo me quedé con 2 de los hermanos que eran 4 hermanos y 2 hermanas y una hermana. Sí. Y bueno, pues todavía vivía la abuela, la vieja, yo ya me tenían en una casa ahí abajo. Mm. Vivimos casi siempre. Y, y se marcharon cuando los nacionales, cuando los rojos, Sí, cuando la guerra civil. sí, se marcharon, se escaparon porque en la provincia de Palencia y por ahí no había guerra. Sí. Y entonces Y pues, cruzaron por... escaparon por ese monte unos cuantos. De niño fuiste aquí a la escuela y tuviste primero una maestra de Santander, ¿no? Era. Sí. De Santander los maestros eran de donde quiera. Sí. Aquí había uno de allá de la provincia de Palencia y era muy buen maestro. Y estuvo aquí una temporada buena. Su padre cuando salía al monte, su padre Pablo, siempre venía con 7 pares ahuecados, por lo menos, de albarcas al pueblo. Sí, sí. Se escondían en esos canales para esconderse del guardamontes. Sí. Y entonces, pues sí, salía a la mañana, madrugaría y algunos días, por lo menos, con 7 pares de ellas ya desbastar. Sí. Mucho. Y había veces que había que tener cuidado porque había multas, ¿no? Que si te cogían haciendo las albarcas en el monte, te metían multas. A su padre, alguna ocasión le multaron por ello, ¿no? Sí, sí, hombre, varias veces montaron por talleres con la pareja, un madero de haya y a veces le pescaron, Ujú. le pescó el guarda. Y claro, pues, una denuncia que les echaban, sí. Entonces en el pueblo se cogían subastas, ¿no? De Sí, hayas. después dieron ya porque se quejaron que nos dejaban y, y les sacaban una subastuca cada año de haya para Para poder hacer las albarcas. por lo menos tapando las Mm. cosas que tenían. Con Y, aquello no tenían bastante. Y nada. y que no te multasen. A ver, Antes también se cortaban matorras enterizas. sí, pero no, yo pocas. Si acaso hacer algún par así un par para alguno, así, que no tuviera, siempre había en casa madera.
¿Cuál era la mejor madera para hacer las albarcas? La madera, bueno, hay mucho. El abedul es muy bueno, el nogal también, y bueno, pues maderuca así de haya, guapo, de manzanales y eso que se cortan ya los solíamos cortar por barcas. ¿Cuál era el árbol que más te gustaba para después hacer las albarcas? El haya, aquí El el haya. haya Claro, teníais un buen monte. porque no teníamos, aquí había muy poco abedul, Sí. ya lo condené yo de, ya a última hora, ya no quedó nada, ya no sé nada. ¿Y de Alisa? También valen, También también, vale. ligerucas son. ¿Cómo era el proceso en el monte? Porque al principio se cortaba, teníamos aquí, tenemos aquí un hacha, pero al principio Coño, también, está aquí Lachu. sí, cuido, pero también al principio se cortaba con tronzador, ¿no? Sí, hombre, ¿Eh? lo que más. Lo que más. Por ejemplo, se daba un corte con el trozador y aquello hasta que acababas de hacerlas y después más. Y se rajaba en cachos, ¿no? Se cortaba y se rajaba en cachos. El laya, cuando se Sí, cortaba, sí. se rajaba en cachos. Y el siguiente proceso, eh, ¿cuál era? En el momento en que ya se cortaban los tajos, se traían aquí a casa, ¿no? El siguiente paso era traerlo a Sí. casa Casi siempre se traía con la pareja una haya entera y las hayas enteras. y aquí era donde se preparaba para hacer las albarcas. ¿Qué medida se buscaba? De hombre sobre 40, del 40 de zapatilla o 40 y más. Aquí tenemos, por ejemplo, una. Mira que pesa muchísimo. Sí. Joder, joder. Estos son de haya. Son de haya. Y el proceso, cuando se llegaba aquí, ya tenías preparado lo que iba a ser la forma de la albarca. ¿Con qué herramienta primero se trabajaba? Al principio con el hacho, Con el hacho y después del hacho, y después la zuela. aquí tenemos una azuela, ¿no? Y, La y azuela tiene dos partes. ¿Cuál se utilizaba para hacer la parte interior? ¿Con cuál se comenzaba? bueno, pues se comenzaba primero se hacía como hasta mitad así, Sí, de aquí para después, que se preparaban por dentro, preparan por dentro, no, por fuera, se la medía y eso, se ponían aquí, sí. se apretaban ahí, Claro, porque después de hacer este trabajo interior en lo que iba a ser el interior de la albarca, lo que se hacía se llevaba a un lugar donde ya podías utilizar las dos manos. hay que empezar con el hacho. Mm. O sea, ya se preparan mucho. Y después con la zuela y después con el. Y se barrenaba también, ¿no? Después hasta aquí, de aquí a aquí, se hacía con la zuela. Con la suela. Sí, con lo delgado de la zuela se desbarajaba hasta aquí, hasta para poder meter el barreno ya allá. Y después ya metías el barreno hasta, pues dos había que usar dos barrenos casi siempre. Había que ser muy hábil para trabajar con el barreno, ¿no? Tenías que tener mucho Hombre, cuidado y ser muy hábil. ¿sabes qué era? De todas maneras, lo muy esencial para trabajar en la madera es que tener la herramienta bien afilada. Sí, eso, Todo lo que se eso, coge eso es fundamental. para hacer la barca tiene que estar bien fino, bien afilado. Y después se utilizaba la alegra, ¿no? Sí, eso es la alegra. Esta era la alegra. ¿Ya cuánto es? ¿Esta cuál era la función más importante de la alegra? Pues con la alegra
No, se desbasta con el barreno Sí. hasta adelante, del barreno y se corta con él por los lados, se prepara ya mucho. Y después se limpia con la legra. Y con esto, es un Oh, cuchillo que se hacía. esto hace muchísima labor. Eso ya se trabajaba la parte fina, ¿no? Sí, esto. Y una, ¿dónde está la rasería? Una chisma Ah, la rasería, sí. que la haces a las dos manos. La rasería, sí. Y con la legra, pues se afina. Con la legra ya queda así. Pero después, pues hay que, por fuera, para afinarlas Claro, y todo el para trabajo exterior que mucho, hay que hacer mucho mucho trabajo, trabajo ahí. mucho trabajo, pero es más que hay que andar espabilando para hacerlo. Y las legras, por ejemplo, también cuesta manejarlas. Sí, Le atiestas allí, sí, en el banco. y en ese banco que está Sí, ahí, esa cárcel que tiene ahí, sí. ahí Ahí se ajusta y ya ahí se ponen y y puedes después trabajarlo ya, bien. ahí hasta que haces con la legra. Y cuando ya haces todo ese trabajo fino, ya está la forma de la albarca, lo último son los tarugos, la última parte, Sí, hombre, los tarugos, los 3 tarugos, ¿no? ya para ponerlas ya te hay que usar los tarugos. Y los tarugos, ¿de qué madera se solían utilizar? Hombre, cualquier manera. De escoba, ¿El avellano también el valía? avellano también valía. Cualquier madera, que se gasta y se pone otro. Y he visto los dibujos siempre les hacías con mucha precisión, muy bien hechos. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer en los dibujos? ¿Figuras o...? Hombre, no sé, sí, el dibujo ya tenía yo afición a hacer. Hombre, el dibujo le hacíamos de muchas maneras. Sí. Tu padre también les hacía Sí, muy bien hechos, ¿no? mi Los dibujos. padre era Era un artista. el mecánico. Sí. Que tu padre incluso hasta vendió algún par a México, ¿no? Que fue para Sí, sí, México pares de llevaron aquí. pares a México. Mm. Y una vez que me contaste que con un asturiano se hizo con un contrato de hacer 1000 pares, Hizo un contrato de 1000 pares, sí, eran pero muchos claro, pares de después albarcas. le ayudaron los hermanos Sí, vivía yo, con aquellos tíos, sí, yo, yo vigilaba todos los cortes que haga mi padre. Es que yo estaba con aquellos paisanos, pero estaban casi pegadas las casas. sí, hombre, claro. Y yo un rato bebía, de chaval ya escapaba ya a ver cómo hacían. Pero me fijaba siempre cómo hacían Espera, vamos a poner aquí. con en el hacho y con la suela y con todo, cómo él ya estaba bien preparado para ello. ¿Cuándo empezaste a hacer la primera albarca? ¿Con 13, 14 años? Yo sí, hombre, de 13 años ya hacía yo las abarcas bien. Sí. Claro, Pero es que que tenían, tuviste un buen maestro, ¿eh? tenían, El mejor. tenían ahí, pues a lo mejor solían traer sobrantes de algún, hacían una horca o hacían, y el sobrante le empeñaba yo para hacer una albacuca. Y las bajabas a vender a potes. Sí, hombre, aquellas eran las que primero hacía. Y, ¿Y cuánto valían entonces cuando bajaste la primera vez a venderlas a potes? coño, pues valdrían 5 duros o así. 5 duros. Sí, yo creo que 25. Una vez que con el carro fuimos a Cervera con un carro de albarcas y me parece que las vendimos a 25 pesetas. A 25. Que después acá ya
Yo ya últimamente las he vendido a 1000 pesetas. Y cuando ibais a Cervera, que ibais por Robal de la Cruz, por la Cruz de Sí, Cabezuela, por lo de- mm, sí. salís muy temprano de aquí, de Lamedo, y luego a dormir, ¿dónde ibais? Bueno, pues a dormir a la a Campa o ¿Por a Orbaneja o Venta Orbaneja? Orbaneja, sí, por ahí. Allí dormíais. Donde alcanzaba, donde Sí. acabábamos el día, pero Y luego cuando ya está hecho el dibujo, la parte de tostarlas, de darlas el color, eso antiguamente cómo se hacía. coño, se arrimaban a la lumbre y se tostaban. Se tostaban. Sí. Hubo también algún momento que se frotaban con leche. Eso con leche reciente. Sí. Eso yo ya no me tocó hacerlas así, pero todavía, no sé, mi padre también haría algunas. Las untaban con leche reciente y las arrimaban a la lumbre y se ponían guapas. Hombre. Y si se la quería dar así un tono más rojizo, Bueno, eso no. con corteza, con alguna corteza se utilizaba para frotarla. Con corteza de alisa, Con tu corteza de alisa, exactamente. la hicimos alguna vez también, Con corteza de alisa. y en el pico redondo. Sí. Y aquí un hueco adelante y el pico redondo. Y aquellas eran para. Aquellas se barnizaban porque eran más curiosucas, la mujer, Sí. y, y se les daba barniz negro, negro o marrón, esto. Las Joder. mujeres y los sacerdotes solían llevar las albarcas negras. Sí, Sí, ¿no? casi Las siempre. viudas también. Casi siempre ya después las encargaban a lo mejor las mujeres bien dibujadas. Mm. Por eso empezó mi padre a hacer los dibujos. Estos, estos son de esas albarcas. Y las barcas que se hacían zapatillas tenían el morro redondo y así. Tienen Y una se, forma y muy no, bonita. primero barnizaban las otras, no hay país ningún par, que tienen de estas que digo yo para mujer, y, y se tostaban con la leche reciente Sí. y ya quedaban guapas, hombre. Claro, no quedaban iguales de todo con los barnillos, siempre quedaba algún cacho más blanco. ¿Cómo se calculaba la medida de cada persona Sí, para meterla dentro? Porque al yo, principio yo, se por, utilizaban por escarpines, ¿no? ejemplo, todavía sabría, para mujeres se hacían las de 30 para arriba y para los hombres 40 para arriba. Claro. ¿Cuánto se tardaba en hacer una albarca con los dibujos, con todo lo que es el proceso entero? Tardaba bastante. Mi padre era una máquina, mi padre se ponía, agarraba la herramienta con un aire. Y yo pues también, pero siempre me faltó ya la vista y ya, Pero te gustaba también ser perfeccionista, ¿no? El hacerlo despacio, pero hacerlo bien, el tenerlas bien hechas. Cuando se llevaba desde aquí, desde Lameo con los burros, se iba también a por trigo. déjame en paz. Nos pescaron a un tío y a mí con el carro con 7 sacos de trigo en la venta de Campa, en Pucurba.
habíamos ido y vinimos a soltar a la noche, a soltar las vacas y eso hasta que digo, hablamos de que los guardias estaban en la campa, En la venta. paraban, pero decíamos, es que no calculamos bien la cosa. Era el día de San Martín que era feria. Mm. Y claro, pensamos, no pensamos en la feria, pensamos en que ir un poco de mañana para que los guardias no madrugaban No tanto. saliesen por el camino, claro. Pero claro, los guardias salían a donde la gente que iba al campo, A la a feria. la feria. Y os Y cogieron con la carga. ya, güey, no nos lo quitaron, ¿No os lo quitaron? porque iban una pareja de no llevaban sargento ni nada. Sí. Y ala, Os que, que, dijeron que siguieseis. que al cuartel con la pareja y todas las cosas. Hombre, se nos caía, dimos hasta de llorar. Mm. Y fuisteis al cuartel con ellos. Os llevaron al cuartel. No los llevaron porque digo yo que eran dos guardias cualquiera Mm. y uno era muy malo, uno tenía más que al cuartel y al cuartel. Pero ya el otro, al vernos tan acelerados, pues ya nos Le mandó dio lástima, el otro día le dio lástima y os dejó Sí, seguir con la sí, carga. eso fue. Y cuando se subía con los carros que se llevaban pues, a peros de labranza, que iba con las parejas cargado a todos estos pueblos a vender y luego traías vino, traías harina, como hemos hablado ahora, él se venía cargado. Sí, Después para bajar del Robal de la Cruz aquí, eh, pues aquí con los galgas, aquí se ponían unas galgas sí, en las ruedas. Y claro, pues había que apretarlas había bien que porque, apretarlas bien sí, sí, para que no se cayese la carga. claro. Y se iban, de todas Líbana, yo creo que de todas Líbana subía gente para buscar el contenido. En el año 1950, cuando tenías 19 años, ya fuiste a serrar traviesas con dos tíos, ¿no? Recuerdo yo con Sí, Joaquín y Sinforiano fueron. Joaquín y Sinforiano, Mm. y Y también había otra persona, Daniezos, ¿no? Esteban. Esteban, Allá fuimos allá cerca de Covadonga, teníamos el monte, un monte asturiano. sí, hacíamos traviesas para el tren. Y, Pero claro, eran dos viejucos, poco podían hacer, ellos labraban la madera, los maderos y nosotros la serrábamos. y en 1951 fuiste con tres hermanos a Bermeo, a los Robles y a los Pinos Sí, también, ¿no? fuimos a Bermeo, fue una andaluza también. Fuimos por medio de uno de Bullezo, Mm. que estaba de algún empleado allí. Sí. Coño, pues allá fuimos, no nos pagaban un Cristo y el trabajo había que subir como de aquí a toda la altura que ves aquí, Sí. al monte. Y yo tenía que subir todos los días un cacharrón, un botijón para el agua, cuánto renegué. Entonces, y Eh, después, cuando fundaron la NIACE, fuimos allí, no ganábamos nada casi, y ya el contratista, pues era, claro, con la NIACE, pero era pariente de mi padre mm. y nos buscó
algo de cosa pero qué maldad, no era cobrar nada, ni mucho menos. Allí que era mucho más eucaliptos, Ojalito, sí. eucaliptos. Y comida, Y comida, nada, casi. Ah, bueno, más eso. tocino, Tocino, que a 42 pesetas el kilo nos costaba. Y nada, un kiluco lo comíamos para almorzar patatas, y ¿no? no lo íbamos para... Y ya pues mi padre nos aplicó para acá. También, bueno, aquí también había un encargado en Potes, ¿sabes? Y sí, ganábamos más. Coño, si estuvimos allá 2 meses y traímos 1000 pesetas cada uno, los tres. A principios del 63 tuviste un Land Rover. Sí, compramos un Land Rover, ya, porque estábamos trabajando en un monte de haya en Trucíos, ¿sabes dónde En está? Villaverde, Trucíos. Sí, estábamos trabajando allí y de allí nos vinimos aquí. Después ya compramos una Una carroceta. carroceta. Ya era mucho mejor, ya con la carroceta ya... Tuvimos 3 carrocetas. Tres. Sí, ¿Eran caras entonces las carrocetas en aquellos años? sí, eran caras. Basta que fuera una cosa nueva. Claro. Y aquí en el pueblo, esas nevadas grandes, una vez me contaste que en el 42 me disteis 1,80 en un tejado, en una nevada grande que hubo aquí, que teníais miedo a que se hundiese el pajar. No me acuerdo cómo era eso. Y otra en los años 50, que estuvieron 14 días, hubo 14 días nevando aquí en el pueblo, 14 Ajá. días seguidos. Aquí caían unas nevas muy grandísimas. Sí, Ahora ya hace muchos años que no nieva. Se murió una tiuca nuestra con toda la neva que había y fuimos a buscar al señor cura a Potes, diríamos. Y, y así, de mala manera. claro, porque entonces las comunicaciones eran las que eran, había que ir andando, Ah, claro. claro. Después ya tuvimos Land Rover también. Land Rover ya andábamos con él en la nieve, más o menos, ya bregaba mucha nieve. Antes no lo comentamos, pero aquí hubo costumbre también, los vecinos, de utilizar con las albarcas los barajones para ir a la nieve, ¿no? Y los tuvimos, sí, los barajones. Sí les utilizaste los barajones. Hombre, sí, eran muy buenos, pero no eran bastantes. Se colocaban Se en los colocaban ahí, tarugos, ¿no? sí. Se colocaban ahí entre las pezoneras y se amarraban bien y ala. Se amarraban Sí, con una cuerda, con un cuero, con o unas... cuerdas o lo Sí. que pesca. Pero era cómodo para ir sobre Para la ir a los nieve, invernales, por ejemplo, claro. y para ir a llevarles el almuerzo a los Si te jabalíes. acuerdas del oso que se mató en los montes de Bullezo, Sí, ese sí te acuerdas. Eras un ma- chaval entonces. les mataron los de la Vega. Sí, mataron los Y de ya la MEO. tuvieron algo, En el año 40 fue. sería. Mm. Allá anduvieron unos con otros contrapunteados. Por ejemplo, los de Oviedo, antes de... Cuando mataron el oso, los de aquí, Sí. pues era un lunes que no... Y había A, un poco nieve, siempre iban con los de Oviedo a ir a la caza. a la caza. Siempre iba a la MEO y Bullezo.
sí, pero que, pues él, no, estos fueron a la mañana allá debajo de la Vía de la Luz, allá y allá. Sí. Por Brañacerrá, aquella zona, Sí, por sí, Tormes. y vieron el rastro del oso, estaba bien a Nevauca, y le siguieron y enseguida le vieron. Mm. Pero ¿Quiénes iban? Los hermanos, Baldomero y Baldomero Fermín. y Fermín y Santiago, pero Mm, siempre llamaban a los de Bullezo, iban juntos. Pero entonces no había gente, no quedó gente en el pueblo, se iban a potes. claro, bajarían al lunes de botes, Sí, al hombre, mercado. muchos. Y ya vinieron y avisaron a dos de los mis tíos, Mm. eran primos. Y fueron allá, enseguida le vieron, y claro, Estaría entre las escobas metido. les metí algo de miedo. Él estaba debajo de escobas o bardas o lo que fuera, pero al andar allí ya se levantó, Era grande, sí, era hostia, enorme tenía 90 centímetros de anchura por detrás, por detrás. era un bicho. Uf. Dicen que pesó en arrobas Hombre, no me 26, acuerdo ya, 26, mucho. 26, Y que en un cada tenía una, ¿cuánto es? 12 kilos y medio, las arrobas. una arroba 12, Sí, 12, 12 kilos, 12 kilos o 12 kilos y ya, medio. hacia 12 kilos es. Pero claro, ella ya irían dos de esta casa y otros tres de la otra. Mm. 5, me parece que iban, sí. Claro, y los que fueron a la mañana se volvieron luego para avisar a estos, Para para ir meter allá. mano al oso. Era un bicho. Los monteros irían con las hachas, ¿no? Los monteros en aquellos años iban con hachas de Tenía, estas cortas. le mataron con un fusil, porque estos tenían, los de nacionales, Sí. de los pueblos les daban un fusil si Ah, querían. Un Mauser El de aquellos Mauser, años. el Mauser, ¿Y sí. quién le mató? Santiago Barrera. Santiago. Pero estaban ya allí. Santiago fue el que le tiró con el fusil. Le partió la espina y Y cayó redondo. sí. Y para traerle, Para traerle, pues fue la de Dios. Para traerle. porque ya Tenía era que. casi de noche, ¿no? Cuando pasó Hombre, todo eso. le dejaron allá. Mm. Tenían que pasar un regato grande. Y además mandaron a uno a buscar ir con el carro. Sí. Pero ya de noche. Y me acuerdo yo cuando venían ya los cazadores que se venían, allí le dejaron. ¿Y cuándo fueron a por él? A la mañana siguiente. Sí, sí, sí. Oh, no se estarían. ¿No? Me acuerdo yo andaba a la escuela Sí. y a la tarde venían a media tarde con una pareja y un carro y fueron lo tenían fácil, hombre. Ponían campanillas también en el Sí, carro. sí, tenía campanilla abajo. Pero claro, cuando venían por Oviedo no sabían nada los de Oviedo. Ellos que se enteraron y los amigos que son de buscar quisquillas, pues bueno, siempre Les tenían sentó mal, costumbre claro. de avisarse, pero aquel día no podían servir la gente a potes, ¿no? Allá fui, allá fueron dos mozucos, dos viejucos, Sí. no había más en el pueblo. Y le trajeron aquí y ¿dónde le llevaron? Aquí, ahí abajo en el cruce ese, no estaba así. Ahí le traímos y ¿Donde ahí la le, bolera o donde estaba ahora la bolera? en la un poco más acá de la bolera, o más acá no, más allá. Y vosotros que estabais en la escuela, cómo os enterasteis? Coño, nosotros nos enteramos, ay, bueno, yo, mi tío
Pues mis tíos que iban, luego me lo comentaron luego. ¿Y os dejó la maestra salir a ver el oso? Sí, hombre, Sí, salió, salió, fuimos de la escuela al hondón del pueblo a encontrarle. sí. Todos los chavales. Hostia, y la maestra se quedó con, con una cara pálida, tuvo miedo. Claro, es que era un animal muy grande. Es que, es que tenía, yo digo, 90 centímetros por detrás. Una- había cogido, creo que muchas avellanas Sí, estaba estaba gordo. y comía, hombre, gordo. Mm. Pues mira, ya antes de eso decían que era para el reuma, era bueno el unto de oso. El unto. Pues muchos las arreglamos con la, Con el unto, con la grasa. sí, y El unto ellos, que era para las personas que tenían problemas de eh, reuma y eso, sí, pues se sí, les frotaba con ese coño, una unto. mujeruca de aquí, de frente de una casa, le pintó muy bien, que estaba toda cogida eso. O sea que el unto era importante. Ya no me acuerdo cuántas arrobas pesó, Sí, yo lo tengo 23 arrobas 26, 26, o 20 por ahí. 26 arrobas. Sí, era un animal de Hombre, más de 300 era kilos. un rollo. Sí, Joder. tuvo Pues que ser mira, impresionante. le tenían algo de miedo al sacarle de donde se estaba encamado, Sí. pero salió a tiempo. ¿Y la carne después? Coño, la carne lo comimos todo. Claro, claro, tuvisteis ahí carne para mucho tiempo. Joder, ¿Eh? mucho hombre. ¿Y la piel se vendió? La piel. Sí, la piel, no le conociste tú, no. Mariano, o sea, vivía en Santander, que él era de aquí. Mariano, Y ese la compró. Ese compró la piel. ese, ese compró la piel en 700 pesetas, Uf, muy poco. sí. Pero claro, no, Ese ya fue de los últimos osos que se pudieron matar legalmente. claro, Porque ya después ya se empezó a prohibir la caza mm, del oso. A eh, Potter no se bajó, ¿no? no me acuerdo, yo a algunos sitios fueron con él, no tenía potes o a quién sería, a dónde, cuándo sería. Solían No, también, entonces éramos chavales que sí, los de Bedoya también le solían bajar a Potes cuando sí, alguna cacería cogía a alguno. Y trabajaste en el monte hasta que te jubilaste, hasta la jubilación. O sí, sí, no, sea, que has trabajado bien duro. ¿Eh? no se podía. Hombre, y que los hijos tenían que bajar a potes A la a escuela. la escuela, Mm. había que, mal tiempo, venían andando, pero en mal tiempo había que bajar algún vehículo. Mm. Para eso todavía había muy pocos vehículos. Con un motocultor bajé yo a buscarlos allí por arriba, por bajo de Bullezo, un cacho grande. Pues, me daba lástima de ellos que se estuvieran andando. Y albarcas durante todo este tiempo has hecho muchas y para muchos sitios, ¿no? Las Sí, albarcas tuyas sí. están no solo aquí en España, sino también Mi fuera de España. padre
Mi padre vendió muchísimas y yo también, pues que ya Sí. no las hizo mi padre. Solía venir la gente aquí a comprarlas Sí, al pueblo, sí, muchas. También las llevábamos al mercado. al mercado, claro. Se Las vendían bien llevábamos. en el mercado de Potes cuando las bajaba, sí, Sí, hombre, no es que no había otro calzado, claro. calzadones de goma o las barcas. Ya últimamente poníamos unos clavos Mm, aquí en las pezoneras. en las pezoneras. Andábamos por, andábamos por, por el pueblo a, lleno de barro, unos clavazos. Coño, tú no vales para buscar novia, porque con esos escándalos, sí, hubo que agarrarse a lo que se A pudo. lo que se tenía a mano. Sí, Porque estas también tienen, nosotros, bueno, estas ya con los cojones, escarpines. tenemos una escarpina acá. Sí. Esta tiene el dibujo muy bonito, Sí, hombre, muy trabajado, ¿eh? mucho. Esto casi, casi de las mejor tallé yo. Esta parte te costaría mucho el hacerla, Coño, pues pues está perfecta. esta lo marcaba con un compás y con un cuchillo de eso lo grababa. ¿Te lo solías hacer con este mismo? Para grabarlo con este, lo marcabas con este. Sí, mucho sí. Claro, había que tener buen pulso. Sí, nada, eso no Claro. había pega, ¿no? Ya tenía pulso, bueno, teníamos pulso para todo. Bueno, Juan Antonio, pues muchísimas gracias No, hombre, por no, este rato a mí me presta que hemos estado hablando de Albarcas, hablando del pueblo, hablando de todos las esos... albarcas, me pongo algo lelo con, con las albarcas. Sí, pues muchísimas gracias y a todos ustedes les emplazo a una nueva entrevista de Líbana en el recuerdo de sus gentes y además para que puedan suscribirse al canal de Soy del Líbana.